Bienvenidos a una nueva emisión de tu programa del Maestro para los Maestros. Del Maestro para los Maestros. Siempre ha sido nuestra costumbre pedirle a Dios su dirección antes de estudiar su palabra, antes de abrir el texto bíblico. Y esta no será la excepción. Oremos. Padre amado, gracias por darnos la oportunidad de compartir una vez más el estudio de la Biblia con nuestros hermanos y amigos. Permítenos ser guiados por tu Espíritu al conocimiento de la verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos encontramos hoy haciendo la grabación del repaso en la ciudad de San Antonio, Texas. Como les había indicado, hemos iniciado un periplo que nos permite llegar a distintos lugares para poder compartir con ustedes diversos escenarios. Estamos en un parque rodeado de bastantes árboles, como ustedes pueden observar al fondo, y aunque posiblemente el sonido de las cigarras no sea percibido por ustedes, yo las estoy escuchando y en verdad que es muy gratificante poder tener acceso a estas vibrantes intérpretes del violín que Dios ha dejado en esta tierra. El título de la lección es El poder del Jesús exaltado. Y el versículo de memoria lo encontramos en Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. Y nos dice de la siguiente manera: mediante el Espíritu Santo, los creyentes pueden conocer la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos, según la acción de su potencia. Ese poder Dios lo ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los cielos. A través de la historia, los seres humanos han tratado de demostrar su poder. Hay un refrán o adagio que dice: si tú quieres conocer el carácter de alguien, dale poder. Y en verdad que eso a veces se evidencia. Hay personas que antes de tener un cargo de cierta responsabilidad son muy amables, son muy afables con sus amigos, pero cuando le entregan una dirección, entonces cambian. Y se cumple el proverbio o el adagio: ¿quieres conocer el carácter de una persona? Dale poder. El hombre, por naturaleza, busca poder, busca de alguna manera demostrar que él es más que otro, a través de la fama o a través de la riqueza. Y hay personas para quienes su belleza física le es su forma de manifestar el poder. Pero en la Biblia, el poder no es un asunto que el hombre deba buscar. El verdadero poder no reside en la manifestación exterior de alguna de las cualidades, de alguno de los atributos o de algún talento. ¿Qué tipo de poder debemos nosotros buscar? El autor de nuestra lección presenta que Dios manifestó su poder de 4 maneras diferentes. La primera, cuando Cristo resucitó. La segunda, cuando Jesús es exaltado en el trono de Dios. La tercera, cuando todas las cosas serán subordinadas a Cristo. Y la cuarta, cuando Cristo es entregado a la iglesia como su cabeza. Durante toda esta semana vamos a disfrutar de un tema que honestamente les comento. Puedo decir mi edad, en mis casi 60 años de existencia, yo he tenido que aprender muchas cosas de la Biblia. Pero en el estudio de esta lección he aprendido cosas maravillosas y yo se las voy a dejar saber en el momento cuando llegue este acápite del estudio. El primer tema, el primer tópico lleva como título Oración y acción de gracias. El autor de nuestra lección nos dice que a Pablo, Tíquico, uno de sus colaboradores, le llevó la noticia que los hermanos de Éfeso estaban prosperando en todos los aspectos. Acuérdense, queridos, que estamos hablando de una iglesia que se desarrolló y creció en Éfeso, una ciudad muy importante del Asia Menor. Incluso, esta iglesia fue tan famosa en el ámbito cristiano
que muchos años después, aproximadamente en el año 100 después de Cristo, el apóstol Juan en la isla de Patmos recibe visiones y dentro de esas visiones Dios le otorgó a Juan la posibilidad de ver la característica que tenía esa iglesia cristiana primitiva ubicada en Éfeso. En esta diapositiva ustedes pueden leer lo que la Biblia dice respecto a esta iglesia de Éfeso. Dice de ella, grosso modo, eres una iglesia que has conservado la fe, te has mantenido firme, pero has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso fue perfecta en cuanto a la doctrina, y esto fue muy importante debido a que esa iglesia se levantó en un ambiente pagano, donde la proliferación de creencias estaba a la orden del día. Por ello, a Pablo le agradó muchísimo que Tíquico, su colaborador, le llevara tan excelentes noticias. Y motivado por esas noticias que Tíquico le había llevado, el apóstol Pablo se atrevió a decirle a los hermanos de Éfeso que él estaba muy agradecido a Dios por la experiencia de ellos. Saben, hermanos, como pastores, a veces nosotros tenemos experiencias gratas, a veces no tan gratas, en nuestro paso por algún distrito o por alguna iglesia. Pero siempre recordamos con mucho afecto aquellas iglesias en donde, aparte de recibir la enseñanza que Dios nos permitió transmitirle a esa congregación, esa iglesia también fue receptiva y aparte de receptiva fue amorosa. Parece ser que en el caso de la iglesia de Éfeso, esta iglesia le manifestó al apóstol Pablo gratitud y el apóstol Pablo se sintió pletórico porque no había perdido el tiempo en la enseñanza. Esta enseñanza fue vital porque sacar a un pueblo de la idolatría, de la magia y de la hechicería, solamente el poder de Dios lo puede hacer efectivo. Pablo dice entonces que él le da gracias a Dios por la iglesia de Éfeso. ¿Saben? Pablo dice que nosotros debemos orar sin cesar. Surge la pregunta, ¿qué significa orar sin cesar? Yo te voy a dar 3 propuestas que extraigo de la lección, mezcladas un poco con mi propia experiencia. Orar sin cesar significa, primero, enfrentar la vida con la confianza implícita en Dios. Segundo, procesar las dificultades del diario vivir en presencia de Dios. Es decir, todos los seres humanos, llámese cristiano o no cristiano, enfrentan dificultades. La gran diferencia entre el cristiano y el no cristiano, entre el creyente y el no creyente, es que el creyente tiene a su alcance todos los recursos que el cielo ha dispuesto para ayudarlo, cosa que el no creyente ignora, aunque lo tiene también a su disposición, pero como no cree, pues no hay forma de que esos recursos él los pueda utilizar. En ese orden de ideas, cuando nosotros enfrentamos una situación difícil de cualquier naturaleza, la oración consiste en procesar esos acontecimientos que nos llegan a nuestra vida delante de la presencia de Dios. Es decir, a mí me están pasando cosas, pero esto que me está pasando no significa que estoy alejado de Dios o que me voy a alejar de Dios por la situación adversa por la cual yo esté atravesando. Y en tercer lugar, orar todo el tiempo, o como dice Pablo, orar sin cesar, significa buscar el consejo divino para afrontar los problemas. ¿Cómo podemos nosotros afrontar los problemas a través del consejo divino? Pienso que hay 3 vías a través de las cuales Dios nos brinda su consejo. En primer lugar, a través de su palabra escrita, la Biblia. Para nosotros los adventistas del séptimo día, que tenemos la oportunidad de leer los escritos inspirados de Elena de White, también recibimos consejo y orientación para ciertas situaciones específicas de la vida. Y en tercer lugar, el consejo de cristianos expertos, hombres y mujeres que han disfrutado en su vida de una íntima y estrecha relación con Dios. A esas personas nosotros podemos acudir en búsqueda de un consejo
de una manera especial. Por ello, quiero compartir también otro detalle en cuanto a la oración. Ya vimos lo que significa orar sin cesar. Ahora veamos algo. La oración, ¿en qué consiste? En primer lugar, la oración es el acto de abrirle el corazón a Dios como a un amigo. La oración es el mecanismo que Dios ha dejado en el ser humano para que, con la llave de la fe en su mano, el hombre y la mujer que crea en Dios pueda abrir los depósitos celestiales en los que Dios tiene almacenado infinidad de bendiciones de acuerdo a la naturaleza específica de la necesidad de cada uno de sus hijos. Sin embargo, la Biblia también nos dice que el cristiano a veces incurre en algunos errores al momento de orar. Voy a exponer solamente dos cosas que nosotros no debemos hacer en el momento de orar. En primer lugar, querido hermano y amigo, no le pidas a Dios cosas que Él ya prometió que te las iba a dar. Si nosotros leemos Mateo capítulo 6, versículo 30 en adelante, nos encontraremos que Jesús dice: no pidamos de aquellas cosas, comida, vestido, eso Dios sabe que nos lo va a dar. Lo que más debemos pedirle a Dios es hacer su voluntad. Entonces, en primer lugar, no le pidas a Dios, no le pidamos a Dios cosas que ya Dios sabe y ha dicho que nosotros necesitamos. En segundo lugar, dentro del mismo texto bíblico encontramos que no le pidas a Dios, no le pidamos a Dios cosas en las que Él ya dijo no voy a cambiar. A menos que nosotros no entendamos que Dios no es un ser que cambia como nosotros. Dios no está sujeto al vaivén de las emociones inestables y cambiantes de la naturaleza humana. Dios es perfecto. Por eso la Biblia dice que Dios no cambia. En cierta ocasión, Moisés, cuando hubo cometido aquel pecado, no sé si ustedes lo recuerdan, Moisés había recibido la orden de Dios de que le hablara a la roca para que la roca brotara agua. Moisés, airado, golpeó la roca. Dios no quiso hacer quedar mal a su amigo y el agua brotó de la roca. Pero acá en secreto Dios le dijo a Moisés: me has hecho quedar mal delante de la congregación. Por esta causa no vas a entrar en la tierra prometida. A Moisés eso le dolió mucho. Pero hay un relato interesante en el libro de Deuteronomio, el capítulo 3, desde el versículo 23 hasta el 27, donde Moisés se le acerca a Dios y le dice: ay, mira, Señor, ¿será que tú y yo podemos hablar de un asuntico que tenemos por ahí pendiente? Y Dios le dice: ¿de qué se trata, Moisés? Señor, mira, no sé cómo decírtelo, pero ¿será que tú me dejas entrar conociendo tu misericordia y tu grandeza y sabiendo todo lo que yo he deseado entrar a la tierra prometida y mirando todo lo que yo he hecho? Señor, por favor, permíteme entrar a la tierra prometida. ¿Tú qué dices, Señor? Y le dice Dios: mira, Moisés, basta, no me hables de ese asunto que ya yo te dije lo que va a ocurrir contigo. Tú no vas a entrar. Moisés dijo: bueno, Señor, está bien. Esa es una enseñanza para nosotros, hermanos. A veces nosotros creemos que podemos hacerle cambiar a Dios de opinión. En otras emisiones, yo les he dicho que si lo miramos en perspectiva bíblica, Dios es un ser predecible. Predecible para nosotros. Predecible por cuanto Dios ya dijo lo que Él espera de nosotros. Por eso, no te desgastes haciendo semanas de oración, ayuno y oración, vigilias, para pedirle a Dios que te dé una orientación respecto a si tú debes casarte con una muchacha o un muchacho que no es adventista. No te desgastes en eso, porque ya Dios se reveló y dijo: no te unas en yugo desigual con un incrédulo. Eso solo por colocar un ejemplo. Pero volviendo al tema de nuestra lección y del primer tópico, oración y acción de gracias, en la oración nosotros debemos darle gratitud a Dios por las cosas que ha hecho por nosotros. En segundo lugar,
hacer una petición que esté en armonía con la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, aplicar lo que ya la revelación ha dicho que nosotros debemos hacer. Si nosotros hacemos esto, pueden estar seguros que la oración será una bendición y la acción de gracias de nosotros será para Dios un olor fragante. El segundo tópico lleva como título experimentar la percepción del Espíritu Santo. Efesios 1, 16 y 17 dice, no ceso, otra manera coloquial de decir no me canso de dar gracias por ustedes, recordándolos en mis oraciones, y pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcamos mejor. En este texto paulino, como en muchos, si no en todos, hay una profundidad de teología sorprendente. Yo me quedo asombrado de ver cómo Pablo, en tan escasas líneas, puede presentar conceptos tan profundos. En breves palabras, Pablo está diciendo que cuando el creyente se acerca a Cristo, lo busca de corazón, en el creyente ocurren tres cosas que Cristo les da. En primer lugar, el creyente se percata de la esperanza a la que fuimos nosotros llamados. ¿Cuál es esa esperanza? De que este mundo no es nuestra patria. Tal como están las cosas así, esta no es nuestra patria. La esperanza de que si morimos, resucitaremos. Que si un familiar falleció, resucitará si murió en Cristo Jesús y resucitará para la gloria y la honra de Dios. Eso es uno de los primeros beneficios que nosotros obtenemos cuando nos acercamos a Jesús. En segundo lugar, el apóstol Pablo le está diciendo a los efesios y de rebote a nosotros que otro de los beneficios, otra de la forma como nosotros podemos experimentar al Espíritu, el actuar de Jesús en nuestras vidas, es que percibamos la riqueza de su gloriosa herencia. Óigame, hermanos, esto a veces para nosotros es algo como tan simple, las riquezas de su gloriosa herencia en los santos. Ustedes saben lo que Pablo está diciendo, que todo creyente, por más humilde que sea, es inmensamente rico en todos los aspectos. Porque ese creyente, o sea tú y yo, si seguimos creyendo en Dios, si aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, ese creyente recibe la herencia de su Maestro. En estos momentos está pasando el tren. Yo quiero mostrárselo. Y Pablo espera que ese creyente comprenda que es de gran valor para Dios el que seamos herederos con Cristo de todas las riquezas que Él posee. Esa es una de las evidencias de que el Espíritu Santo está actuando en nosotros. En tercer lugar, Pablo ora pidiendo percepción espiritual, tanto para los efesios como de contera para nosotros, para que nosotros podamos entender la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos. Voy a formularles una pregunta antes de emitir un comentario sobre este aspecto de la lección. Por favor, siéntanse en libertad de comentar. ¿Dónde cree usted que hay mayor manifestación de poder? Primero, en la creación del universo. Segundo, en la resurrección de un cadáver que lleva 4 días muerto. Y en tercer lugar, en convencer a un ser humano de sus pecados. Tenemos 3 opciones. Comenten ustedes en dónde se manifiesta mayor poder. Aquí se los dejo escritos. Mientras ustedes piensan y me dejan sus comentarios, permítanme hacer un comentario breve sobre este tercer punto de lo que implica experimentar la percepción del Espíritu Santo según el apóstol Pablo, a saber, que nosotros percibamos la incomparable grandeza de su poder hacia nosotros
que creemos en Dios. Nosotros no somos seguidores de cualquier Dios. De nosotros se podrán burlar, pero nunca se burlarán de Dios. A Dios nadie lo podrá ver, pero nosotros lo experimentamos en la vida. Y no lo hemos experimentado por un día ni por un año. Lo hemos experimentado toda nuestra vida. Por eso le damos gracias a Dios por ese gran poder que Él ha manifestado en nosotros. Pero en la medida en que nosotros entendemos que Dios tiene un gran poder, en la medida en que nosotros entendemos que vamos a recibir una herencia en Jesucristo, y en la medida en que nosotros tenemos esperanza en el llamado que Dios nos dio, esto nos debe conducir a conocer mejor a Dios. ¿Saben? En el Evangelio de Juan, el capítulo 17 y el versículo 3, el mismo Jesús dijo lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Pregunto, ¿cómo llegamos a conocer a una persona? ¿No creen ustedes que nosotros llegamos a conocer mejor a una persona tratándola, interactuando con ella, conociendo sus gustos, oyéndola? Y eso, es difícil llegar a conocer a un ser humano, es imposible. Mi padre y mi madre tienen más de 70 años de matrimonio y debo hacerles una confesión acá entre nosotros, aunque ellos lo van a ver y a lo mejor me regañan. Todavía tienen diferencias. Más de 70 años conociéndose y aún no terminan de conocerse. ¿Saben por qué? Porque los seres humanos somos cambiantes. En cambio, Dios no cambia. Yo creo que tú como esposo podrás darme razón de lo que voy a decir a continuación, y tú como esposa también. Hay días en donde tu esposa se levanta de una manera tal que tú dices, yo a esta señora no la conozco. Y hay otros días en donde tu esposa dices, oye, ¿y este hombre qué le pasa? ¿Ah? ¿Por qué está así? Porque los seres humanos somos cambiantes. Nosotros no somos serios. En cambio, Dios sí, Dios no cambia. Qué importante sería que nosotros nos diéramos a la tarea de conocer más a Dios. Y en la medida en que conozcamos a Dios, nos vamos a dar cuenta que es un ser maravilloso. El tercer tópico lleva como título Participar del poder de la resurrección. Este es un tema bastante complejo, muy denso lo que el autor de la lección nos presenta. En los versículos que siguen, después de lo que hemos leído de Efesios, el capítulo 16 y el 17, sigue el versículo 19 y más o menos hasta el 23. Allí, el apóstol Pablo va a ampliar su concepto que viene desarrollando desde el versículo 1. La inmensidad del poder de Dios, que es que Dios ejerce en favor de nosotros. Miren, hermanos, si Cristo murió y Cristo resucitó de los muertos por el poder de Dios, eso mismo le ocurrirá a sus seguidores, a sus hijos. La Biblia es enfática al decir en boca del mismo Jesús: si alguno muere en mí, creyendo en mí, yo lo resucitaré en el día postrero. No logro entender cómo los seguidores de Cristo están diciendo que cuando una persona se muere, no se muere. Es más, no necesita resucitar para irse inmediatamente a disfrutar de las bendiciones que Dios tiene aparejadas para sus hijos en el cielo. Están contradiciendo la misma experiencia de Jesús. Jesús demostró que el hombre, cuando muere en Dios, puede resucitar. Y eso es algo vital para nosotros. La resurrección de Jesús es una creencia, como dice nuestro autor, innegociable en la fe. Sin resurrección, el cristianismo es nulo. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Somos unos tontos, dice Pablo. ¿Cómo fue esto de que Cristo, al resucitar, nos dio a nosotros la capacidad de tener la misma oportunidad de resucitar si llegásemos a morir? Esto se logró porque Dios ejerció un poder especial en la resurrección de Jesús. En Efesios capítulo 1, versículo 20, el apóstol Pablo dice que Dios sentó a Cristo a su diestra.
¿Cómo podemos nosotros entender esto de que Dios sentó a Cristo a su diestra? Esto no debe ser entendido como que antes de la resurrección y ascensión de Cristo, la segunda persona de la deidad, no hubiera tenido un trono en el que sentarse. No. Acuérdense que Juan capítulo 1 versículo 1 dice que el Verbo era Dios y desde la eternidad ha sido Dios. Ustedes pueden leer también en el libro de Salmos, el Salmo 104 y el versículo 3, te dice que el trono del Hijo ha sido eterno. En otras palabras, antes de su encarnación, Jesús tenía su trono. Lo que Pablo está queriéndonos decir es, el significado de este pasaje es el siguiente: nunca antes ni después ninguna naturaleza fuera de la divina se había sentado en el trono de la majestad. Ni siquiera el ser angelical, ni siquiera el ser con la más excelsa de las naturalezas angelicales lo hizo. Me estoy refiriendo a Lucifer. Ni siquiera él pudo sentarse, a pesar de que según Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14, Lucifer quiso hacerlo. Ustedes lo pueden leer, pero no. ¿Por qué? Porque ninguna naturaleza distinta a la divina se puede sentar en el trono de Dios. Pero ahora, ¿por qué Cristo se sienta en el trono? Porque cuando Cristo tomó la naturaleza humana, la tomó para siempre. Ahora Cristo se sienta en el trono del Padre, no tanto con la naturaleza divina, sino con la mezcla de las dos naturalezas. Esto es realmente fantástico. Y esta es una de las grandes enseñanzas que el apóstol Pablo nos presenta en la epístola a los Efesios. Por otro lado, es importante destacar que el poder de la resurrección que Pablo nos presenta en la epístola a los Efesios solo se ejercerá si el creyente en vida cree que después de morir Dios lo puede resucitar. Si tú no crees en la resurrección, si tú crees que si te mueres como cristiano, inmediatamente tu espíritu se va para el cielo, tú no crees en la resurrección. Tú no estás creyendo. Estás creyendo otra cosa muy diferente a lo que la Biblia enseña. Por ello, qué importante es que nosotros participemos del poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El cuarto tópico lleva como título, Cristo sobre todos los poderes. Pablo ya ha celebrado la exaltación de Jesús, ¿verdad? Quien ahora se sienta con el Padre. Y es menester para mí recordar que Pablo está diciendo esto no porque antes Jesús no hubiese estado sentado. Desde la eternidad ha sido Dios. Desde la eternidad Jesús ha ocupado el trono de la divinidad. Expresé que el libro de los Salmos, en el Salmo 104 y el verso 4, nos lo indica de esta manera. Pero al encarnarse Jesús, entre comillas, Él abandona el trono de la divinidad. Asume una nueva naturaleza. Hay una doble naturaleza en el cuerpo de Jesús. Y cuando Jesús es resucitado y asciende al Padre, ya no asciende con la sola naturaleza divina que tenía antes de encarnarse. Ahora asciende al trono, asciende al cielo con dos naturalezas mezcladas de manera misteriosa en un solo cuerpo. Ahora es menester que Dios el Padre dé la autorización para que la naturaleza humana pueda sentarse en el trono. Y Dios se complace en hacerlo. ¿Saben por qué? Porque Cristo es presentado como alguien que no tiene rival. El mismo Dios enfrentó el pecado aquí en la tierra. Lo enfrentó de manera humana. Se humanó y derrotó el pecado. Ahora el mismo Dios ha experimentado, por utilizar una expresión, en carne propia, porque Cristo era Dios encarnado, lo que es el pecado, pero lo venció. Con base en esto, se demuestra de que la humildad de Jesús es tan grande que no tuvo inconveniente en humillarse de la manera más incomparable, más impensable,
tomar la naturaleza más degradada de todo el universo para demostrar el amor de Dios. Ahora Satanás y sus ángeles y todo el universo no pueden decir ni una sola palabra de que Dios es egoísta, porque en Cristo Jesús se demostró de que el amor de Dios por la humanidad y por cualquiera de sus criaturas era grande. Por eso Dios lo sienta a su lado, porque no está sentando ahora a un ser divino, ahora está sentando a un ser que también tiene una naturaleza distinta a la divina, y en este caso es la humana. Yo vibro de emoción cuando empiezo a analizar las implicaciones tan profundas, tan densas que hay en esto de la entronización de Jesús. Este es uno de los puntos que yo no había entendido. Ahora comprendí, y alguno dirá, yo eso lo entendí hace años. Pues bendito sea Dios por ti, pero yo no, y te lo estoy diciendo aquí en vivo y en directo. Estudiando esta lección, llegué a comprender, gracias a mi Dios, de que por qué fue que dice, ahora lo sentó a la diestra. No es porque Cristo anteriormente no estaba sentado, es porque cuando Cristo asciende, ascendió en una naturaleza diferente con la que se había bajado, utilizando esa expresión del cielo. Ahora es menester que Dios autorice que Jesús se siente en el trono con esa doble naturaleza presente en ese cuerpo. Eso yo no lo había entendido. Y eso me dice que el amor de Dios es inconmensurable con la raza humana. Ahora, en Cristo Jesús estamos más íntimamente unidos a Dios que si no hubiésemos pecado. Alabado sea el nombre de Dios por ello, querido hermano. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El quinto y último tópico lleva como título Jesús, todas las cosas y su iglesia. Vamos a suponer, para explicar este punto, que tu hija se casa con un candidato a la presidencia de un importante país del mundo. Y tu futuro yerno, o mejor, tu yerno, gana las elecciones. Y ahora es el presidente de ese importante país del mundo. ¿Podríamos nosotros decir que el triunfo del esposo es el triunfo de la esposa? De cierta manera, sí, porque ella se convierte en la primera dama de toda la nación. ¿En honor a qué? ¿A ella? No, en honor a su esposo. Por causa de su esposo, ella goza de muchos beneficios. Bueno, en la Biblia, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, que como Cristo se entronizó y como Cristo conservará la naturaleza humana por la eternidad, al triunfar la humanidad y al sentarse la humanidad en la persona de Cristo en el trono de la divinidad, es como si la humanidad entera se sentara con Cristo en ese trono. Con Cristo siendo humano, sentado en el trono, nosotros podemos acercarnos confiadamente porque como Él es humano, puede compartir con nosotros la humanidad. Esto es maravilloso. Otro aspecto que me llamó la atención de la lección es que Pablo está diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pablo no lo cita de manera tan textual como yo estoy citando el Salmo, pero surge la pregunta, ¿quiénes son esos enemigos que finalmente serán puestos por estrado de los pies de Jesús? Permíteme decirte que en primer lugar, esos enemigos no son los seres humanos. Esos enemigos originalmente fueron Satanás y sus ángeles, porque en el cielo fue donde se originó la rebelión contra la autoridad de Jesús. Esta rebelión se dio y se enfrentó y se resolvió muchos siglos, no sabemos el tiempo, antes de que el ser humano fuese creado. Por lo tanto, los enemigos primarios a los que se refiere el libro de los Salmos no somos los seres humanos, porque no habíamos sido creados todavía. Por eso, la profecía promesa de Génesis 3:15, y enemistad pondré entre ti y la mujer,
Esta te herirá en el talón, pero la simiente de la mujer aplastará a la serpiente. ¿De quién viene hablando el autor bíblico allí? De la confrontación entre Cristo, la simiente de la mujer, y entre Satanás, la serpiente y su simiente. Finalmente, Cristo aplastará a la serpiente y, figuradamente, la tendrá como estrado de sus pies, porque esos son sus enemigos primarios. No porque Cristo quisiera que ellos fueran sus enemigos. Dios no tiene enemigos. Nosotros nos hacemos enemigos de Dios, porque Dios es amor. Dios no tiene otra causa en su corazón. Por ello, si tú amas al mundo y las cosas que están al mundo, si amas a Satanás y sus directrices, te vuelves enemigo de Dios. No porque Dios te odie, sino porque tú te pones fuera del alcance de su amor, de su misericordia. Pero si tú perteneces a la iglesia, si tú permaneces en la iglesia, porque una cosa es pertenecer a la iglesia y otra cosa es permanecer en la iglesia. Si nosotros nos mantenemos en la iglesia de Cristo, que es su esposa, vamos a ser vencedores en Cristo Jesús. Dicho de otra forma, si Cristo vence, la iglesia vence. Si Cristo es exaltado, su iglesia será exaltada. Pero como la iglesia no es un ente incorpóreo, sino que la iglesia está conformada por individuos racionales y pensantes como tú y yo, que tenemos la libertad de escoger hoy a quién servir, pues nosotros seremos exaltados, seremos entronizados y disfrutaremos de todos los beneficios que el triunfo de Cristo habrá obtenido para cada uno de nosotros. Querido hermano, querido amigo, mantente de parte de la justicia, aunque los cielos se desplomen. Yo sé que vendrán momentos difíciles. Yo he tenido personalmente momentos difíciles. Mi maestro me dijo a mí, él es mi maestro. Mi maestro me dijo a mí, en el mundo, Jonathan, vas a tener aflicción, pero confía, mi muchacho querido, yo he vencido al mundo. Y esa esperanza y esa promesa te la transmito también a ti. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, es mi deseo y mi oración. Bendiciones. Del maestro para los maestros.